la mañana con 8 minutos, cielos nublados. Está el presidente del Partido Comunista, Dalibor Eterovich, en línea. ¿Cómo estás, Dalibor? Buen día, gusto de saludarte. Bienvenido. Gracias, Mauricio. Muy buenos días. Buenos días a todos los auditores, a todos los que nos ven. Bueno, son tiempos complejos, difíciles. Primero, a ver, un barniz, te pido un análisis respecto de lo que está sucediendo en términos de emergencia sanitaria, esta, para muchos, falsa cuarentena total, ¿no? Tenemos cuarentena total, pero no sé, en las calles eso no se nota, ¿no? En rigor, para los que andan deambulando por las calles o que han tenido que trabajar, uno se da cuenta de que la cuarentena no es total, claramente. Van a haber algunas modificaciones por lo que acaba de decir el Seremi de Salud para los próximos días, esperando también que pasen las fiestas patrias. Pero, ¿cuál es tu evaluación respecto de las señales, de las decisiones del gobierno? ¿Cuál es tu visión como presidente regional del PC? Mira, la verdad es que nosotros fuimos bien pesimistas desde el inicio de la pandemia, porque finalmente lo que tú tienes en el país y en la región es una situación permanente del sálvese quien pueda. Esto no es nuevo, no tiene que ver con la pandemia. Entonces, cuando tú vives en un país donde aquí cada uno se rasca con sus propias uñas y los derechos que entendemos debiesen estar garantizados para todas y todos no existen, y además sobreviene una pandemia, uno lo único que podía esperar era el peor de los mundos para nuestro país y tener las peores cifras del mundo en nuestro país. Y lo dijimos responsablemente como partido al inicio de la pandemia, como digo. Y lamentablemente ha sido así. O sea, cuando tú no tienes un apoyo concreto del Estado hacia las y los trabajadores, que finalmente son quienes más se contagian, quienes más mueven en teoría el virus por lógica, y pretende generar medidas de control como cuarentenas y cercos sanitarios, cuando en realidad lo que las personas necesitan es trabajar porque no les queda otra. Cuando avanzado el proceso, finalmente tú te das cuenta que son los propios trabajadores y trabajadoras que no solo están pagando las consecuencias de esta pandemia, sino que además tienen que echarse la mano al bolsillo, a sus ahorros previsionales, a sus ahorros en materia de seguro de cesantía para salvar la situación, porque el gobierno entrega ayudas que son absolutamente insuficientes. Uno no puede esperar otra cosa que lo que tenemos hoy, digamos, y lo que está pasando en Magallanes. A mí me toca todos los días salir a trabajar y ver cómo la ciudad, yo no te diría que está normal, ¿no? Pero que tiene un porcentaje altísimo de movilidad, de personas que uno entiende que no andan paseando, que no andan haciendo nada que no sea importante. Y por lo tanto tú no le puedes exigir a esas personas que se queden en casa si no tienen cómo sustentar la situación. Entonces es muy grave, esto no tiene visos de mejorar, lamentablemente, y es preocupante porque, bueno, finalmente está sufriendo el propio pueblo. Además, si tú ves las estadísticas, los estudios que se han hecho y los análisis, claramente en el resto del país, en las comunas más acomodadas, en las comunas más ricas, la situación es menos rigurosa que en los sectores populares. Y eso tiene que ver, como digo, con la necesidad de sobrevivir, con las condiciones propias de las personas. Entonces, estamos en una situación muy, muy, muy compleja, diría yo. A ver, esa última parte igual es de interesante análisis, ¿no? ¿Crees que hay estratos socioeconómicos más afectados que otros por la pandemia? Sin duda, y es así. Esto se refleja mejor en la gran capital, digamos, en la región metropolitana, porque las comunas de altísimos ingresos y de altos ingresos, la mortalidad es menor, el contagio es menor que precisamente en los sectores populares, inclusive porque además una vez contagiadas las personas tienen mejor acceso a la salud, a las medidas de control. Entonces no vemos, digamos, un buen futuro para esto. En Magallanes tú ves que los trabajadores, quienes se contagian hoy día, digamos, más que al inicio, son trabajadoras y trabajadores en edad productiva, precisamente gente adulto joven. Se podrá decir que se contagian después de la pega, en actividad social, efectivamente, es muy probable que así sea, pero esto tiene que ver con una lógica, digamos, de la sobrevivencia, de tener que ir a trabajar a la planta, de tener que ir a trabajar a la construcción, a lo que sea,
Y eso es el costo que está pagando hoy día el pueblo de Chile, digamos. Entonces, afortunadamente la mortalidad ha bajado y tiene que ver con el rango etario de quienes se están contagiando, digamos, pero de que el virus sigue en una manera muy, muy dura y a mí no me cabe la menor duda que el contagio es muchísimo mayor que las cifras oficiales, porque finalmente no es factible medir todo, es más que preocupante. Estás ligado de una u otra manera, conoces el mundo de la construcción, de una u otra manera lo conoces, Dalio. ¿Qué ha pasado ahí con el mundo de la construcción? ¿Es uno de los más afectados en términos de contagios, de traer mano de obra de otros lados, porque muchos maestros de la construcción escriben, o familias de maestros de la construcción, y dicen que no hay mano de obra, y acá estoy yo, cesante, sin pega? Claro, efectivamente ha sufrido un freno muy importante en lo que tiene que ver con las obras grandes, importantes, digamos, donde la empresa constructora en general contrata grandes volúmenes de trabajadores. Eso está prácticamente detenido, lamentablemente, pero eso genera la otra situación, que es hacer que este mismo trabajador se vea en la obligación de salir a buscar una pega ocasional, esporádica, obras menores, y esa movilidad también genera un problema serio en el tema. Entonces, efectivamente, Magallanes se caracteriza por inversión pública, se caracteriza porque la mayor inversión es la inversión pública en rigor, y cuando eso se detiene, tú dejas a un montón de trabajadoras y trabajadores dando vuelta, que ni siquiera tienen la posibilidad hoy día de volver a sus territorios, si son de la zona sur o centro del país. Entonces hay todo un drama además oculto ahí detrás de esa situación. A ver, te quiero llevar también un poco a la política, ¿no? Porque además el PC ha estado sobre la mesa como partido, ¿no? Respecto de las conversaciones, negociaciones que se están haciendo, con miras también, primero el 25 de octubre, claramente, pero posteriormente a las municipales, a la elección del gobernador regional. Ha habido un llamado a hacer primarias para poder ir unidos como varias, o como no sé si todas, pero muchas oposiciones, si no, ya lo han dicho algunos dirigentes de la oposición, de algunos partidos tradicionales, es entregarle en bandeja de plata el triunfo a la derecha. ¿Qué opinas de eso? Primero, ¿qué opinas? Después te voy a preguntar si han conversado y si hay alguna posibilidad de aquello. Bueno, uno no puede estar en desacuerdo, digamos, con todas esas opiniones, que son muy, ¿cómo decirlo?, muy básicas, digamos, obviamente, muy, muy iniciales, ¿no? Muy preliminares. Todos entendemos que aquí, si nos remitimos al municipio de Punta Arenas, el alcalde Radonis puede ir a la reelección y ganar tranquilamente con la cantidad de candidatos que tenemos hoy día. Todos entendemos que a nivel nacional, si hay muchos candidatos a la presidencia, también va a ocurrir lo propio con el candidato de la derecha, que se va a unir en torno a uno. Pero lo que hoy día está cursando, lamentablemente, y por otro lado, cuando tú te refieres a las primarias también, uno entiende que esa es la herramienta legal hoy día para dirimir todas estas situaciones. Pero las primarias, hay que entender que las primarias legales se hacen también entre aliados, digamos, entre partidos que conforman coaliciones, que tienen acuerdos previos. Y eso hoy día está dado, por lo menos hasta donde uno sabe, en 2 o 3 grupos, digamos. Por un lado, Unidad para el Cambio, por otro lado, Convergencia Progresista, por ahí el Frente Amplio puede estar en otro ámbito. Entonces, en el fondo no hay un solo conglomerado de oposición hoy día que nos permita a nosotros decir, bueno, hagamos primaria y resolvemos esto. Dicho de otra manera, hay varias oposiciones. Y ante eso, lo que se requiere es la búsqueda de acuerdos. A mí me consta que hoy día los partidos están conversando, y están conversando todos los días, digamos, a nivel central, a nivel de direcciones nacionales. Y la verdad es que la situación está compleja, es difícil. Hay una gran brecha que nos separa en muchos aspectos, digamos. Más allá de que uno busque los espacios donde, como se dice, normalmente busquemos lo que nos une, aparentemente lo que nos une cada vez es menos, y es lo más, como te digo, es lo más básico, es lo más obvio.
pero cuando tú entras en temas más profundos, la verdad es que no hay ninguna posibilidad aparente de grandes acuerdos. Yo te diría que hoy día la posición del apruebo, por ejemplo, es distinta según con quién tú converses. Hay quienes aprueban una cosa o pretenden aprobar para una cosa y otros que pretenden aprobar para otra. Entonces, ante eso se ve muy, muy compleja la situación desde el punto de vista político. Ahora, se sigue, como te digo, conversando, los plazos se acortan y esperemos que realmente haya la posibilidad de obtener acuerdos importantes, porque finalmente cuando uno habla de acuerdos, lo que está diciendo es, por lo menos de la perspectiva del Partido Comunista, es recoger todas y cada una de las demandas que el pueblo ha instalado en la calle en el último año, digamos, va a cumplir un año del gran estallido social, y aquí seguimos planteando que a las AFP hay que hacerle algunas reformitas, algunos maquillajes, que todavía hay quienes sostienen que no hay necesidad de cambiar la Constitución, cuando entendemos también que la calle ha sido clara y lo que se busca es ese tipo de cambios profundos. Lamentablemente no todas y todos están disponibles para eso. ¿Para qué quieren aprobar ustedes, por ejemplo, los comunistas? A diferencia de que, como me lo acabas de plantear, hay algunos que quieren aprobar por una cosa y otros para otra. ¿Se entiende de manera distinta? ¿Se interpreta o se buscan caminos distintos, no? ¿Para qué quieren aprobar los comunistas? Mira, la verdad es que uno es como cuando uno juega al dudo, digamos, igual. O sea, uno duda de repente, sinceramente, del apruebo. Y no me refiero al apruebo de la derecha, ¿no? Porque finalmente también hoy día hay gente de la derecha que está aprobando, y específicamente para eso, pues, para que nada cambie, digamos. Lo que nosotros pretendemos con el apruebo y lo que nos hubiese gustado es haber llevado adelante un proceso constituyente mucho más profundo, mucho más arraigado en la base popular, como se hacen los procesos constituyentes en el mundo. Lamentablemente esto surge de un acuerdo que para nosotros es espurio, y es lo que tenemos entre manos. No vamos a tener una asamblea constituyente como nos hubiese gustado, pero sí queremos que la convención constitucional sea la herramienta dentro de las posibilidades que hoy hay. Y en ese escenario entonces es lo que el partido busca, es que efectivamente se vaya al fondo del problema, que para nosotros es este modelo económico sustentado en la Constitución. Cuando tú dices que en Chile existe o se garantiza el acceso a la educación en la Constitución política, lo que estás diciendo es que, bueno, el que puede pagar accede, el que no puede pagar, bueno, tendrá lo que haya disponible. Nosotros queremos que, por ejemplo, en materia de educación haya efectivamente una garantía de que la educación debe ser gratuita y de calidad para todos y todos los chilenos. Lo mismo que con la salud, lo mismo que con la vivienda y con tantos otros elementos donde tú finalmente colocas al Estado como un ente que regula esto. Eso no está hoy día lo que está es el libre mercado, está la posibilidad de que siempre el privado tenga la prioridad y la preeminencia en cualquiera de los derechos sociales por sobre el propio Estado, y entonces entramos en este escenario que nos tiene como estamos, digamos, en el sálvese quien pueda. Entonces el apruebo nuestro, como te digo, es un apruebo que busca cambios mucho más profundos, que va mucho más allá de un simple maquillaje. Esta frase de humanizar el modelo claramente ya no es suficiente, ya no tiene ni ton ni son realmente, porque este modelo no tiene vuelta, digamos. Aquí lo que se requiere es entre todos, a través de un equipo de ciudadanos que en este momento, en este instante podría llamarse convención constitucional, finalmente elaboremos un modelo de desarrollo para nuestro país a través de la Constitución. Y eso significa entonces establecer reglas del juego que el día de mañana permitan aprobar leyes que nadie pueda decir son inconstitucionales. Y eso, porque eso es lo que pasa hoy día. Hoy día todo lo que tú apruebes que tenga que ver con beneficio social, derecho social, se considera inconstitucional porque el mercado o el privado tiene la prioridad.
cambiar esos elementos centrales para nosotros es importante y porque eso finalmente va a redundar en que podamos tener, por ejemplo, finalmente un código del trabajo como corresponde para todas y todos los trabajadores, y no esta serie de reglamentos, códigos y estatutos que para todos los trabajadores son distintas, digamos, y el sector público tiene una y el privado otra y los profesores otra, y así sucesivamente. Lo mismo en materia previsional, lo mismo, como te digo, en materia de salud. Este país debe tener una carta de navegación que es esa Constitución, pero con reglas del juego iguales y parejas para todas y todos. Quiero ir a la municipal puntualmente. Tú vas a ser el candidato del Partido Comunista, del PRO y de la Federación Regionalista Verde, ¿no? ¿Ese es el pacto? O sea, hoy día soy el candidato al Partido Comunista, digamos. No, claro, exactamente. Pero el pacto del PC es con el PRO y con la Federación Regionalista. Efectivamente. Hasta aquí no hemos tenido novedades, por lo menos, de que el PRO o la Federación Regionalista Verde tenga candidato a alcalde o alcaldesa en Punta Arenas, pero puede ocurrir. Entonces, sí, claro. De ser así, digamos, ahí por ejemplo, nos instalaría un eventual escenario de primaria. Pero internas de ustedes, claro. Ya, claro. Ahora, si sale un candidato de ustedes, porque para la ley quedan 10 días, ¿no? Para que se cumpla, es a fines de septiembre, para los pactos, ¿no? Pero lo que no quita es que podrían llegar a una primaria convencional en unos meses más, en diciembre o enero, en vista de abril. ¿Eso también podría ocurrir? ¿Hacer una primaria para buscar un candidato único sin pactos, más allá que solamente buscar el derrotar a la derecha o el poder llegar al municipio? Para nosotros hoy día eso es insuficiente, digamos. O sea, es insuficiente que el único elemento sea derrotar a la derecha. Y no estamos disponibles, por ejemplo, como partido en Magallanes para hacer una primaria convencional acá, en Punta Arenas o en Magallanes, distinto a lo que se haga en otras partes del país. Lo que hemos dicho es que como partido nacional, de carácter nacional, nosotros vamos a tener la misma conducta en todas y todos los lugares. Y estamos trabajando en esa dirección. Como digo, con algo más que el solo elemento de todos contra alguien, digamos. Aquí tiene que haber un elemento mucho más potente que es compromisos efectivos de qué, para qué aprobamos, para qué queremos el municipio, para qué queremos el gobierno regional, para qué queremos la presidencia de la República. Para seguir haciendo lo mismo, para dar la impresión de que todo ha cambiado, pero que nada cambie. No estamos disponibles para eso, ¿no? El Partido Comunista eso lo ha vivido en muchas oportunidades. 108 años de historia donde nos ha pasado varias veces y no queremos repetir aquello. Entonces, menos hoy, cuando tú tienes millones de chilenas y chilenos que la tienen bastante más clarita que hace 1 o 2 o 3 años atrás. Creemos que es un momento muy importante político y no se puede jugar con eso y si, bueno, significa ir separados, desunidos, significa que va a ganar la derecha en algunas comunas, regiones o lugares, bueno, cada uno asumirá su responsabilidad, pero nosotros lo que queremos es que aquí se establezcan mínimos comunes realmente importantes, realmente potentes. La historia reciente nos demuestra que cuando fuimos parte de la nueva mayoría, desde el propio interior de la nueva mayoría estaban los principales detractores de ese programa de gobierno, estaban los principales detractores de la gratuidad, por ejemplo. Entonces, para eso no vamos a estar disponibles. Bueno, a propósito de eso, los conflictos venían desde la democracia cristiana. ¿Es uno de esos la gran piedra de tope en poder hacer alianza o es en general con todos los partidos de la oposición o con uno más que otro o específicamente con la democracia cristiana de Aleur? Bueno, la democracia cristiana ha sido clara, por lo menos desde sus máximas dirigencias nacionales, de sus principales actores, en establecer que ellos con el Partido Comunista no van a ninguna parte, digamos. Lo han dicho. Ante eso es muy difícil conversar o negociar o establecer algo. ¿Perdón? ¿Y ustedes? ¿Irían a alguna parte con la DC? ¿Y ustedes irían a alguna parte con la DC? O sea, nosotros podríamos ir a alguna parte con la DC.
pero siempre y cuando establezcamos, como te digo, elementos centrales. O sea, el fin a la AFP significa el fin a la AFP. El no más AFP significa no más AFP. No significa otra cosa. Entonces, elementos como eso, si hay acuerdo en eso, vamos. Pero si vamos a decir una cosa para hacer otra, no. Cuando el Partido Comunista dijo que era importante la gratuidad en la educación para todas y todos los chilenos, hubo sectores de la democracia cristiana que dijeron que en realidad no era tan así, que no se había leído el programa. Eso no puede volver a ocurrir. Y así con otros elementos. Entonces... Pero son algunas, disculpa, para cerrar el tema de DC, ¿son algunas figuras, algunas parlamentarias o parlamentarios, algunos dirigentes de la DC, o tú crees que son las bases, es la democracia cristiana como tal? Porque uno habla con las bases de la democracia cristiana, con gente que no está en la primera, en las cámaras todos los días, ¿no? Que no son dirigentes, pero incluso dirigentes regionales, ¿ah? Y dicen que sí están dispuestos a trabajar con el Partido Comunista. Efectivamente, uno entiende que las negociaciones y las conversaciones se dan a nivel de direcciones nacionales, ¿no? Y ahí en ese momento es donde están las grandes diferencias. Pero el alcalde Daniel Jadue hace algunos días se reunió con miembros de la democracia cristiana de base, digamos, con militantes. Sí. Y lo han hecho en otros momentos. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema. Y bueno, Punta Arenas, todos nos conocemos y sabemos quiénes son demócratas cristianos. Conocemos la cantidad de cientos y de miles de demócratas cristianos que se han alejado del partido porque finalmente no sienten que hoy día los interprete. Entonces, eso lo tenemos claro. Pero lamentablemente las negociaciones y los acuerdos los firman los titulares, digamos, por cierto. Y es ahí donde está el problema. Sí, ahora, el escenario para ustedes, ¿lo podrías interpretar como mejor que hace 1 o 2 años en términos de que tienen una figura como la que tú acabas de mencionar, Daniel Jadue, que se encumbra como el personaje político con mayor aceptación en algunas encuestas, como por ejemplo la de Criteria, que incluso le gana por un punto a Lavín? ¿Eso los pone en mejor situación, en un mejor sillón más cómodo para poder sentarse a la mesa a negociar? Sin duda, porque finalmente es la forma en que Daniel Jadue llega a esas instancias estadísticas, por decirlo por el momento. Sí. Él llega ahí porque ha hecho una pega, digamos, y porque hay una gestión que el país ha visto, y una gestión que incluso se replica en otros municipios también, comunistas y no comunistas. Entonces, Daniel Jadue no es el producto de una gran campaña comunicacional ni de inventar noticias para después mostrarlo a él resolviendo, como ocurre todos los días con Lavín, digamos, que se inventa un choque en su comuna y después le van a preguntar a él qué opina del choque. Ese no es el caso de Jadue. El caso de Jadue es distinto. Él es conocido de Arica a Magallanes por una gestión municipal concreta. Entonces, lo que nos pone en un muy buen pie para conversar hoy día es que hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Daniel Jadue no funciona solo, tiene un tremendo equipo en su comuna y tiene un partido de Arica a Magallanes que incluso se ha dado al trabajo de invitarlo a todas las ciudades del país durante hace ya bastantes años para que cuente su experiencia. Entonces, no es casualidad. Por lo tanto, es un buen pie, como te digo, no porque sea Daniel Jadue, es un buen pie porque finalmente aquí se pueden hacer las cosas de manera distinta, incluso con estas reglas del juego existentes. Ya, lo último, porque nos pasamos del tiempo, pero ¿crees, Dalibor, que hay anticomunismo en Chile, en Magallanes? ¿Crees que hay una fobia con los comunistas? Yo he escuchado a algunos decir, mira, me gusta Jadue, me cae bien, pero yo por un comunista no voy a votar. ¿Qué te parecen esas frases? ¿Crees que hay un anticomunismo o es bastante añejo esto en la política en blanco y negro y todo esto ha evolucionado, ha cambiado, o no es tan así? Este país es mucho más tradicionalista de lo que uno podría imaginarse. Yo creo que existe, o sea, el anticomunismo existe en Chile y en el mundo, digamos, y existe porque, por una razón, no sé si tan simple, pero existe porque es la fuerza que se opone a la derecha, a la extrema derecha, al fascismo. Es la fuerza que derrota a Hitler finalmente en el planeta. Entonces,
a mí no me vengan a decir con que no existe. ¿Quiénes creen en el racismo? ¿Quiénes creen en que hay que eliminar a todos los homosexuales y también meten en el mismo saco a los migrantes, a los negros? Los que creen que la raza pura están convencidos que a los que también hay que eliminar es a los comunistas. Entonces, ese tipo de situaciones que aparecen para algunos como temas de la Guerra Fría, del pasado, de la antigua política, la verdad es que no se han logrado superar en el mundo, lamentablemente. Hoy día tú tienes a un Trump, tienes a un Bolsonaro, que encarnan precisamente aquello, o sea, encarnan el fascismo como una forma de control y de manejo del poder. Y el Partido Comunista va a estar siempre oponiéndose a aquello, no vamos a transar con esos valores. Entonces, por lo tanto, existe. Ahora en Chile también se da mucho que existe una suerte como de anticomunismo sin saber por qué, digamos. Existe un anticomunismo porque durante 17 años de dictadura les dijeron que los comunistas eran malos, digamos, que había que exterminarlos, que todavía tenemos casi 2.000 desaparecidos. Entonces, pero eso es también mucho de desinformación, mucho de ignorancia, mucho de creer porque fíjate que la gente dice, no, los chinos lo han hecho súper bien, digamos, pero yo no soy comunista, pero lo han hecho súper bien. Los cubanos lo hacen bien con su tema de la medicina y todo lo demás, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero no me pidan a mí que apoye a los comunistas. Y así sucesivamente tú siempre vas encontrando ejemplos de que es bueno, pero por alguna razón no me gusta tanto. Nosotros hemos como partido hecho una pega que busca desmitificar todo aquello, desmentir todo aquello. El Partido Comunista de Chile no va a instalar un modelo ni chino, ni cubano, ni de ninguna otra índole, sino que vamos a estar disponibles para la construcción del socialismo en Chile, pero a la chilena. Por eso para nosotros es tan importante el ejemplo de Salvador Allende. Por eso hoy día no podemos dejar pasar que se cumplen 47 años del asesinato de Víctor Jara, que lo masacraron. Cuando le destrozaron las manos en el Estadio Chile, pensaron que ese día se terminaba Víctor Jara, y 47 años después está en todas las casas de este país, está en todas las calles. Por lo tanto, creemos que el Partido Comunista de Chile ha hecho un trabajo que es digno de ser pensado con un poquito más de calma, analizado con un poquito más de altura de miras. Violeta Parra era comunista, Pablo Neruda era comunista. ¿Qué decir de Gladys Marín cuando en su programa de gobierno del año 99 tenía instalados todos y absolutamente cada uno de los elementos que el estallido social sacó a la calle? Pero ¿quién fue a votar por Gladys Marín? Entonces, somos un partido que ha estado siempre al lado de la democracia, siempre al lado de la construcción y de la propuesta. Y bueno, seguimos trabajando en esa dirección. Calma y tiza, como decía mi padre. Dalibor Eterovich. También se llama Dalibor Eterovich. Muchas gracias por conversar, Dalibor, presidente del Partido Comunista a esta hora de la mañana. Hace rato que no conversábamos. Un abrazo, estamos a la hora. Que te vaya muy bien. Gracias. Buena jornada. Pausa, ya venimos. Gracias. Chao.